Muy buenos días. Damos inicio a la mesa número 4 con nuestra ponente Diana Brainshed Llenas-Joss de la Universidad de Sonora, con la ponencia Cuerpos de Fierro con Voces Gloriosas, Música y Cuerpo Indígenas en la relación de Ignaz Pfeffer, misionero jesuita del siglo XVIII. Adelante, por favor. Ignaz Pfeffer se llama, perdón por el nombre alemán un poco difícil, pero yo lo voy a seguir pronunciando aquí. Bueno, conocidas como relaciones, eso es uno de los textos con los que voy a trabajar ahora. Los testimonios escritos por jesuitas residentes en el continente americano han sido tema de investigación ya en muchas ocasiones. Mi enfoque va a ser uno distinto, retomando precisamente del tema del contacto cultural y el marco de observación definido por el colonialismo. Yo le voy a dar atención al cuerpo según el tema del Congreso también, que es un tema que también en esos contextos ha surgido como objeto de estudio desde hace un poco de tiempo. Entonces, se puede decir que el contacto entre grupos humanos y la percepción de la otredad en muchos casos se ve, yo voy a citar aquí Jobs y Mackenthun, expresado en términos de una diferencia física o en convenciones estrechamente relacionados con el cuerpo. También, para expresarlo de forma más contundente aún, como afirma también Sarrazin, que otra vez refiere a Michel Foucault, específicamente los discursos de diferencia más extremos de la modernidad toman como punto de partida el cuerpo. En este caso, con mi tema, la percepción del indígena del noroeste de la Nueva por parte de los misioneros jesuitas de habla alemana refleja dicho interés, al igual que la preocupación por ubicar el papel del cuerpo en el contacto cultural. Y es un interés, según yo, estrechamente vinculado con prácticas físicas y performativas. Yo veo como un ejemplo de eso la práctica de la música. Entonces, mi trabajo retoma una relación particular, la cual fue impresa por el jesuita germano Ignaz Pfeffer. Se llama Descripción de la provincia de Sonora y fue publicado en 2 tomos o 2 volúmenes en 1794 y 95. Pfeffer tenía plan de publicar un tercer volumen, pero por su muerte en 1798 aparentemente no logró escribir ese tercer volumen. Bueno, esa obra, la descripción de Pfeffer, posee una estructura sistemática que ofrece una descripción detallada de la flora, de la fauna, así como también de los grupos humanos y sus costumbres existentes en la contrastante geografía del noroeste de Nueva España. Ese tipo de texto se puede ordenar en la categoría de literatura europea erudita del siglo XVIII-XIX, particularmente si se atiende a su formato como historia natural y una tradición inaugurada por Plinio y su Naturalis Historia. Más allá de su origen clásico, Mary Louise Pratt ubica el resurgimiento de las historias naturales como fenómeno reactualizado de forma tardía, es decir, hasta el siglo XVIII. Y esos textos consiguieron, según la interpretación de Pratt, un impulso significativo en la obra Systema Naturae, aquí está, el sistema de la naturaleza, publicado por el botánico sueco Carl Linneo en 1735. Destaca sobre es que dichas historias poseyeron un enfoque claramente eurocentrista con aspiración universal basada en la perspectiva visual que permitió por ese entonces emprender, estoy citando a Pratt aquí, la sistematización de la naturaleza efectuada en el siglo XVIII como un proyecto europeo de construcción del conocimiento que crea una nueva clase de conciencia planetaria eurocentrada.
Y analizando los elementos de la obra de Pfefferkorn, documentamos al menos una relación muy estrecha con la aspiración de las historias naturales descritas por Pratt. Organizado, no tengo aquí una imagen del libro, organizado en dos partes, describe y clasifica en el primer libro, la geografía y el clima de Sonora, así como las plantas, los minerales y los animales. El segundo libro se extiende mencionando los grupos étnicos que pueblan Sonora en esa época, para lo cual usa la clasificación general de habitantes de Sonora. El acercamiento descriptivo que emplea analiza aspectos como la constitución de sus cuerpos, los costumbres, atuendos, comidas, temas de salud, lengua, religión y también técnicas de combate. Hablando un poco más en general sobre las historias naturales, en general toman como punto de partida la clasificación de plantas y animales. Sin embargo, el formato seguido por Pfefferkorn no termina en eso, incluye también la descripción de los cuerpos humanos y eso construye otra vez en un sistema más comprensivo. Como destaca también Pratt, ya Linneo, aunque no en la primera edición del libro, sino hasta 1758, había incluido al hombre en el sistema clasificatorio de los animales. Uy, no veo más. Aquí está la página, está en latín, pero sin embargo, entonces allá hace diferencia entre el hombre salvaje, el americano, el europeo, el asiático y el africano, así como los diferenció de los monstruosos, en este caso los enanos y gigantes. Pfefferkorn presenta, en correspondencia a los indígenas de Sonora, les presenta bajo un esquema general de naturales americanos y los está comparando muy regularmente con nosotros europeos. Y siguiendo discursos vigentes de su época, se percibe el frecuente recurso de contrastar a los indígenas con los animales. Expresa, por ejemplo, varias limitaciones de sus costumbres, comportamientos y formas de vida. Describe a los sonorenses como muy rudos o salvajes y añade, eso cita de Pfefferkorn, la forma de vida de un sonora difiere muy poco de la de un animal irracional. Entonces el comentario de Pfefferkorn da voz en cierto grado a la mentalidad colonial descrita también por Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas, en que Fanon señala que los pueblos colonizados fueron reducidos a cuerpos ontológicos, atribuyéndoles pasiones primitivas, instintivas, animales. Sin embargo, el padre Pfefferkorn explica de manera precisa la naturaleza particular que en los naturales tiene la influencia animal. Dice, los indios no están privados de razón como algunos los han hecho aparecer ante el mundo. Tienen una mente racional como nosotros, pero su educación es muy deficiente y en ello descansa la principal causa de su torpeza, la cual es propiciada y reforzada por la forma de vida animal que se les induce a vivir desde su niñez con el pernicioso ejemplo de sus padres. Entonces, la condición indígena que describe Pfefferkorn, que ciertamente, pues, como lo describe, no es muy alejada de la animalidad, se explica en consecuencia no sui generis como un rasgo fijo e inmutable, sino más por la falta de instrucción civilizatoria, con lo que él, como padre jesuita, también justifica abrir el camino para la educación y la cristianización, sobre todo su enfoque ha sido en los niños en este caso. Y además, Pfefferkorn, aunque detecta deficiencias en las habilidades cognitivas de los indígenas de Sonora, no tiene empacho en igualarlos con poblaciones atrasadas en Europa. Dice él, hay tantos a los que les cuesta tanto trabajo entender que les toma un tiempo larguísimo memorizar el Padre Nuestro. Pero aún en Europa hay muchos tontos que pueden compararse a los más rústicos de estos indios. Rebecca Earle señala que desde finales del siglo XV, cuando los primeros colonizadores europeos pisaron tierra en el Nuevo Mundo, una de sus preguntas centrales fue por qué los indígenas americanos eran
fisionómicamente tan diferentes a los europeos. Y en ese sentido, gran parte de la investigación histórica sobre la época colonial se ha basado hasta hoy en la hipótesis de que los cuerpos indígenas fueron percibidos como físicamente diferentes, asociándose ello predominantemente con el prejuicio de la supuesta inferioridad de los naturales. Cuando revisamos, referente a ese punto, el texto de Padre Pfefferkorn, sobresalen del conglomerado de descripciones sus reflexiones en las cuales el autor intenta diferenciar su comprensión general de nativo sonorense. Aunque afirma que todos los indígenas de América se parecen de manera fundamental, establece diferencias específicas. Por ejemplo, dice, el color del Sonora es café castaño, más claro en unos casos y más rojo en otros, tal como algunos alemanes son blancos y otros más morenos. Pfefferkorn es capaz de poner en duda el esencialismo que emplea al hacer referencia del color de piel, y el color de piel generalmente asociado con la idea de raza como algo dado o algo fijo. Por ejemplo, se ve eso fuerte en el momento en que describe la semejanza física de todas las personas, tanto americanas como europeas o españolas, al momento de su nacimiento. Dice Pfefferkorn, los niños recién nacidos no son de color café. Cuando los llevan a bautizar, oportunamente parecen exactamente iguales a los niños españoles recién nacidos. Pero en unos cuantos días el color les cambia y se ponen tan cafés como sus padres. Así es el texto, la traducción no es bien. Ya está. Y el texto en alemán también. Así es. Acepta en consecuencia, a partir de casos como ese, cierta variabilidad del color de piel, en lugar de asumir dicho rasgo como una categoría fija o inmutable. Además, los indígenas que describe Pfefferkorn no cumplen obviamente con el perfil débil, enfermizo, físicamente inferior respecto al europeo. De hecho, tiene palabras de asombro para los indígenas de Sonora. Afirma que el cuerpo del Sonora se encuentra en condición de competir con el mejor cuerpo del europeo. Dice Pfefferkorn, la mayoría de los hombres de Sonora podrían aparecer honorablemente entre los ganaderos de Europa. Como regla, poseen cuerpos hermosamente formados, vigorosos, fuertes y saludables. Es asombrosa la flexibilidad de sus articulaciones y la soltura de sus extremidades, especialmente sus piernas. Como resultado de ello, su agilidad para saltar y correr es tal que indudablemente exceden en ligereza de pies a los mejores bailarines de Europa. Por lo demás, su constitución física es fuerte, resistente y libre de todos los defectos y debilidades a los que estamos sujetos tan a menudo los europeos. El misionero supone haber encontrado una razón que le permite explicar la envidiable salud y disposición física de los sonorenses, a saber, su magra dieta, su uso de alimentos naturales y sencillos. Afirma, a mí me parece que la principal razón para esta longevidad es el uso continuo de alimentos naturales y sencillos. Nosotros, los europeos, por el contrario, dañamos nuestra salud con alimentos artificiales siempre diferentes y preparados con especias picantes. Como ha sido propuesto por Earl, la alimentación adecuada junto con la preocupación por la influencia del clima en el individuo ha sido un aspecto recurrente en la justificación del trato establecido entre la gente colonial y el cuerpo de los colonizados. Earl se interesa en su estudio por la América española de los siglos XV y XVI, basa sus observaciones en la percepción de los cuerpos bajo la teoría de los humores. En torno a dicho paradigma médico, Sarrazin propone que al menos hasta finales del siglo XVIII el pensamiento sobre el cuerpo y la salud todavía recibía influencia explicativa desde la medicina galénica, entonces la teoría de los humores, basada en esa idea de 4 humores fundamentales, con lo cual se suponía la existencia de 6 aspectos externos que influían la salud de los individuos:
Esos aspectos externos fueron la luz, el aire, la comida y bebida, así como el movimiento y el descanso. Pfefferkorn en su obra hace referencia constante a estos principios en varios capítulos de la descripción, los cuales provocaban, a decir el misionero, varias enfermedades entre los naturales. Sin embargo, la notable constitución física de los indígenas, descrito por Pfefferkorn, parece tornarse en su contra cuando Pfefferkorn relata la aparente incapacidad indígena de sentir dolor, específicamente referente, o por ejemplo referente a los extremos que alcanzan el clima de la región de Sonora. Dice Pfefferkorn: aunque el sol está inaguantable, aunque llueva, aunque haya los más fuertes vientos o las más violentas tormentas, los sonoras, hombres y mujeres, andan siempre descubiertos. Esto mataría a cualquier europeo o le causaría una grave enfermedad. Aún los españoles nacidos y criados en Sonora saben por experiencia que esto es peligroso. Pero a estos indios de acero no les produce el menor inconveniente. Además, la resistencia física del cuerpo del indígena descrita anteriormente otra vez empieza a tornarse como rudeza o insensibilidad ante su aparente incapacidad de sentir dolor. Dice Pfefferkorn: esta misma fortaleza del cuerpo les hace posible a los indios resistir toda la clase de dolor y penalidades de la vida, con la serenidad de seres insensibles. Aunque Pfefferkorn entonces alaba en su descripción el cuerpo del indígena y sus fortalezas físicas, también destaca la falta de sutilez y sensibilidad, reflejo de su ruda constitución, por lo que lo compara con los animales. Bueno, hasta ese momento hemos visto su visión, cómo valora el cuerpo del indígena. Falta por el momento nomás relacionado con las prácticas de la música. Analizando los comentarios generales que realiza Pfefferkorn acerca de las costumbres de los indígenas, nos damos cuenta de la presencia muy continua de la música. No tiene un capítulo específico sobre el contexto de la música ni sobre danza, bailes, aunque describe muchos de esos. Sin embargo, muy regularmente aparecen esos ejemplos, ¿no? Parece casi que para Pfefferkorn la música forma una subcategoría específica dentro de la historia natural. Y el lector puede darse cuenta sin esfuerzo que describe muchas prácticas musicales indígenas sin sistematizarlas directamente como música. Menciona, por ejemplo, la predilección de los indígenas por echarse a cantar sin tener, según el misionero, ninguna razón, actividad que no califica distintivamente como práctica musical, sino más bien como cacofonías salvajes. Esa desaprobación del canto indígena o su clasificación como ruido se comprende con referencia a la función que la música sacra occidental tenía como instrumento del proyecto evangélico. El uso de la música en el proceso de conversión y de educación civilizadora generalmente ha sido elemento de primera importancia en las misiones. El mismo Pfefferkorn describe la instrucción en el uso del violín y que cultivó en 3 indígenas y a quienes entrenó junto con otros más que tocaron el arpa y la cítara, es decir, la guitarra. Desde este entendimiento, la música se presentó como una práctica corporal, más específicamente una tendiente al disciplinamiento. Esta fue medio de un fin mayor, a saber, educar a los indígenas en el sentido de volver los cuerpos dóciles. Eso es la referencia a Foucault también. Por medio de la ejecución musical controlada, con un repertorio específico, el canto llano de la iglesia, en lugares de interpretación selectivo, específicamente la iglesia, actuando en tiempos, es decir, la misa del domingo, y siguiendo un sistema musical distintivo, la armonía occidental. Específicamente referente a los ópatas y oireves, Pfefferkorn asiente sobre las habilidades musicales de los indígenas. Según él, los indios disponen de un oído y habilidades ejecutantes especiales, es decir,
capacidades físicas que destacan, de la misma manera como destaca su vista o su resistencia física para correr grandes trayectos, como ha sido descrito anteriormente. Y esa mencionada asociación de la música con el cuerpo, documentada en la obra de Pfefferkorn, tenía antecedentes. Ello remonta a la vinculación de la música con las pasiones, una relación que no fue bien aceptada por Ignacio de Loyola en el siglo XVI, quien a su vez fundamentó la idea de la espiritualidad jesuita. En la reflexión estética moderna, desde finales del siglo XVIII, particularmente en la crítica a la capacidad de juzgar, Immanuel Kant elabora un documento demoledor. En él se descalifica a la música porque habla mediante puras sensaciones, sin conceptos y por tanto no deja, como la poesía, nada a la reflexión. Así que para el filósofo la música tiene, juzgada por la razón, menos valor que cualquier otra de las bellas artes. Como actividad fuera del ámbito de la razón, la música se ubica entonces en referencia al cuerpo, aspecto que en los siglos XVII y XVIII se ve reflejado también en la preocupación por el efecto de esta en el cuerpo, como lo muestra la teoría de los afectos del barroco, basado en el sistema médico de los humores. Sin embargo, Pfefferkorn cuenta de un momento decisivo, cuando se consigue la unidad entre el indígena americano y el europeo. Un momento en que la diferencia desaparece para dar paso a una idea de carácter casi espiritual. Ese momento asemeja a la ambigüedad en torno al valor de la música que se muestra en la estética también de Kant. Aunque Kant descalificó a la música por su mundanidad, por encontrarse cerca de los sentimientos y lo meramente físico, y en consecuencia por alejarse de la razón, en el mismo párrafo ubica a la música, a pesar de ello, en un segundo lugar, solo por debajo de la poesía, toda vez que en esta sí se trata de encanto y movimiento del espíritu. El carácter ambiguo de la música, que desplaza al oyente del oído al despliegue más alto del espíritu, está insinuado en el pasaje en que Pfefferkorn menciona la fundación que hizo de un coro, compuesto por lo que él llama las mejores voces de entre mis indios. Hace mención de que entre estos cantantes había dos especialmente notables por la pureza y dulzura de su voz y por su técnica vocal. Refiriéndose a la visita que recibió en su misión durante 1767, de quien por entonces fuera comandante en jefe de las tropas españolas en México, el Marqués de Rubí, describe Pfefferkorn un acontecimiento significativo. Cuando las dos mujeres cantantes presentaron juntas el Salve Regina, el Marqués quedó impresionado. Cito a Pfefferkorn: su canto lo sorprendió tanto que saltó de gusto en la iglesia y me dijo que nunca había escuchado tan gloriosas voces, ni siquiera en Madrid. Las voces indígenas aquí consideradas como superiores a las europeas no solamente coinciden con la supuesta idea de la superioridad física indígena, parece ser específicamente el canto litúrgico europeo, donde esa supuesta superioridad físico-corporal de los indígenas, es decir, la calidad de sus voces, se funde con el símbolo de la práctica civilizatoria occidental, es decir, el repertorio litúrgico y la técnica vocal europea, resulta en un momento de contacto especial, sublime, de encanto, según expresa el invitado en la relación del Padre. En ese momento, los occidentales, tanto el misionero como el representante de su majestad, perciben a los indígenas como humanos, evitando equipararles, negando como referente el reino animal hasta entonces empleado. A manera de conclusión, en el presente trabajo, inspirado por los estudios culturales, más específicamente en las propuestas de los estudios del performance y de la investigación en el ámbito de la historia del cuerpo, se ha descrito y analizado una situación concreta del contacto cultural entre europeos e indígenas en la Nueva España del siglo XVIII.
Ello con la finalidad de dar cuenta de la complejidad y contradicción de la percepción que se tuvo del indígena por parte de jesuitas europeos. Cuestionando la supuesta inferioridad del indígena, basada fuertemente en la presunción de diferencias corporales y ontológicas entre indígenas y europeos, el ejemplo presentado no solamente ha revelado la cercanía y hasta superioridad de los cuerpos indígenas respecto a los europeos, sino que el misionero percibe en la música las prácticas musicales vividas diariamente en las misiones, el medio por excelencia para confirmar el éxito del proceso religioso, cultural y civilizatorio que tienen encomienda. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Damos paso a la siguiente ponencia, titulada La práctica de lo común en el arte textil indígena, aproximaciones hacia la corporalidad, los entremados y la visualidad, de Ariadna Itzel Solís Bautista, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias al comité organizador por este excelente congreso, que es la segunda vez que asisto. Bueno, el título de mi ponencia es La práctica de lo común en el arte textil indígena, aproximaciones teóricas hacia la corporalidad, los entramados y la visualidad. Voy a leer para no perderme porque si no divago mucho. El presente trabajo es fruto de las primeras aproximaciones a lo que he llamado la práctica de lo común en el arte textil indígena, intuiciones teóricas que he ido elaborando a partir de la práctica de campo, viajes a mi historia personal y mi investigación actual en el posgrado en Historia del Arte. Con este trabajo esbozaré una propuesta para pensar en los distintos fenómenos estéticos y políticos implicados en los textiles indígenas. Dicho esto, aparece la primera pregunta. ¿A qué me refiero con textiles indígenas? Haré esta distinción para referirme a los objetos producidos por un cuerpo específico y situado, al cual dentro de los relatos del Estado-Nación y de la historia del arte han sido construidos como otro, y en este caso específico como una otra. Cabe mencionar aquí que en la mayoría de los pueblos indígenas la práctica del textil es una actividad ancestralmente femenina, aunque los hombres colaboran periféricamente en esta, y excepcionalmente como una actividad cotidiana, el telar de cintura en latitudes latinoamericanas está asociado a las mujeres que históricamente han sido sujetos identificados como mujeres quienes practican, transmiten y defienden este conocimiento. En la construcción de la indígena como otra, o en otras palabras, en la producción misma de la etnicidad de ciertos cuerpos, se producen y reproducen relaciones de poder, lo cual tiene consecuencias a muchos niveles. Sin embargo, indígena es una categoría que retomaré porque me servirá para dar cuenta de las estrategias de resistencia que aparecen en la defensa de mundos simbólicos y materiales. En ese sentido, lo indígena aparece en este trabajo como una oposición estratégica frente a los proyectos de dominación y homogeneización de las subjetividades no occidentales, y con esto todo lo que resguardan, es decir, un sinfín de saberes como la lengua, los saberes de la tierra, los usos del agua y la misma práctica textil. Es por eso que no me interesa retomar lo indígena como una identidad cerrada que apela a algo originario, puesto que eso limitaría el análisis de estas prácticas a análisis iconográficos o identitarios. Más bien, de lo indígena me interesan las herramientas encarnadas para que la gestión de la vida cotidiana y las estrategias de representación no sean dirigidas ni intervenidas tutelarmente por el Estado o el mercado neoliberal. Dentro de la historia del arte, que es una disciplina en la que yo me inserto, a los objetos textiles se les ha nombrado ya sea artesanía o arte popular. Sin embargo, hay pocos trabajos que los abarquen como complejos objetos de significación, es decir, hay pocos trabajos que tomen en serio no solo su materialidad y su significación simbólica, sino también su construcción visual en tanto que son objetos situados y en su práctica cotidiana son vestidos, es decir, son usados en el cuerpo que los produjo. No diré nada nuevo cuando señalo que las mujeres indígenas somos tratadas de manera distinta cuando se nos lee con la marca identitaria de la ropa. Un enfoque crítico, por eso es necesario a la hora de cuestionar la supuesta neutralidad de la ropa y de la vestimenta inserta en ciertos cuerpos. La pertinencia de este trabajo en un congreso titulado El cuerpo en el siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina, es interesante puesto que nos obliga a pensar en las mujeres tejedoras, bordadoras y costureras como sujetos históricamente precarizados y localizados geopolíticamente.
Para esto, metodológicamente es importante situar estos cuerpos en coordenadas espaciales y temporales que no nieguen su cotidianidad y nos permitan abrir un diálogo con los procesos de representación implicados en la práctica textil. Esta aproximación también abre vías para poner en tensión a los textiles en referencia a la corporalidad, partiendo de la noción de cuerpo-territorio de algunas feministas indígenas como Lorena Cabnal. Un enfoque menos esencialista del cuerpo indígena en América Latina abre las posibilidades para pensar en los textiles como objetos complejos que son usados dentro de estas tangentes. Entenderé por eso mismo la práctica textil como una forma de resistencia, pero una que no tiene que ver con luchas identitarias, sino con algo más diverso. En ese sentido, intentaré no romantizar las prácticas, sino de complejizarlos, en tanto que son luchas cotidianas en donde se negocian las formas de enunciación, en donde lo cotidiano y lo extraordinario aparecen como formas de una misma unidad de tiempo histórico. Así, la práctica textil en los pueblos indígenas no puede pensarse desligada del cultivo de la tierra ni de la misma producción y comercialización de los textiles, así como de su uso personal. La noción de territorio-cuerpo, por eso es útil cuando nos referimos a ellos. El territorio lo define Gladys Zull como los medios concretos para la reproducción de la vida, es decir, el territorio y todo lo que contiene, a decir el agua, los caminos, los bosques, los cementerios, las escuelas, los lugares sagrados, los rituales, las fiestas, etc. En suma, la riqueza concreta y simbólica de las comunidades producen y gobiernan mediante una serie de estrategias pautadas desde un espacio concreto y un tiempo específico. El territorio es algo que implica también a los cuerpos que lo habitan. Desde los feminismos comunitarios de Abya Yala también se han elaborado epistemologías para entender y recuperar la noción de territorio-cuerpo desde sus pluralidades, en tanto que evidencian las relaciones de extracción y expropiación no solo de la tierra en las que las comunidades habitan, sino también sus cuerpos a través de las múltiples opresiones construidas por un sistema patriarcal, colonial y racista. Sin embargo, es en estos cuerpos que radica la energía vital para resistirlas. Silvia Rivera Cusicanqui apunta que el problema de hacer análoga la noción del territorio con la identidad indígena es que es una lógica, y cito, propia de los varones y las formas organizativas que han adoptado los pueblos indígenas. Están todavía marcadas por el sello colonial de la exclusión de las mujeres. Esto cobra sentido si lo analizamos dentro del discurso multicultural que sostienen algunas naciones modernas como México, Bolivia o Guatemala, que recluyen y estereotipan. De ahí que Cusicanqui apunte la necesidad de otras cartografías que justo den la vuelta al logocentrismo machista que dibuja mapas y establece pertenencias. Para Silvia Rivera Cusicanqui, cito, la noción de identidad de las mujeres indígenas se asemeja más al tejido. Lejos de establecer la propiedad y la jurisdicción de la autoridad de la nación o del pueblo y la autonomía indígena, la práctica femenina teje la trama de la interculturalidad a través de sus prácticas, como productora, comerciante, tejedora, ritualista, creadora de lenguajes y de símbolos, capaces de seducir al otro y establecer pactos de reciprocidad y conveniencia entre diferentes. Estas cartografías corporales necesariamente deben de hablar de cuerpos que habitan en un espacio significado con la naturaleza, la lengua, las maneras de representar y las formas de resguardar la memoria. En esta propuesta, el cuerpo y la tierra entonces no aparecen como una territorialidad, sino como un tejido. Cuerpos no solo habitan en un espacio significado, sino que construyen el tramado junto con la naturaleza y la memoria de un territorio específico. Lorena Cabnal, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en Guatemala, apunta que quizás el término feminismos comunitarios, para referirnos a las epistemologías indígenas, puede llegar a ser un posicionamiento contradictorio, puesto que el feminismo, como herramienta teórica, nace en territorios distintos a los territorios indígenas. Sin embargo, para ella el feminismo comunitario, desde su pluralidad epistémica, abre caminos para repensar la vida y también pueden ayudar a desarticular esencialismos de las identidades indígenas. Necesariamente nos obliga a preguntar, ¿qué voy a abrazar de una identidad que sabemos asignada y construida? El feminismo comunitario es una propuesta que da nuevas posibilidades de pensar a la mujer indígena desde sí misma como territorio en disputa. En palabras de Lorena Cabnal, es la posibilidad de develar opresiones históricas y estructurales en la forma de vida comunitaria indígena. Rearticular una categoría como indígena es necesario si se desea que los textiles sean tomados con más seriedad dentro de los estudios contemporáneos de arte indígena, puesto que la mayoría de estos estudios niegan su contemporaneidad y como consecuencia su capacidad de significar y plantear preguntas estéticas y políticas.
El cuerpo también es necesario pensarlo puesto que es el soporte de la concatenación de estas metáforas, además de la relación afectiva con estas, las plantas, los animales e incluso los personajes que aparecen en los brocados o los bordados no son accidentales, son maneras distintas de narrar historias cotidianas de resistencia. El cuerpo, en relación al textil, es importante porque puede analizarse como lugar de preguntas epistemológicas en tanto que son lugares de enunciación de pueblos a los que históricamente se les ha arrancado la palabra. Con esto, pienso específicamente en el proyecto político y cultural del mestizaje como un modelo que homogeneizaba a la población nacional en pro de la modernización y el progreso económico del país, en donde a muchas poblaciones indígenas se les obligó a abandonar sus lenguajes para adoptar el idioma oficial nacional, que es el español. Posteriormente, muchas hijas de este proyecto de mestizaje crecemos deslenguadas y desarraigadas. En ese sentido, es importante recordar que nuestras corporalidades tienen memoria histórica. Sobre nuestros cuerpos atraviesan diferentes opresiones y hay que tener cuidado al hacer generalizaciones sobre estas, puesto que todos los cuerpos las encargan de manera distinta. Gloria Saldúa habla de estas opresiones como heridas coloniales que son necesarias sanar. Esta propuesta de sanación es política en tanto que apuesta a la emancipación a niveles más profundos de la conciencia y de estar en el mundo. Este bienestar es para la vida, es su potencia política de emancipación que está relacionada con lo común. Silvia Rivera Cusicanqui llama a este esfuerzo por ampliar nuestros niveles de conciencia como descolonización de los gestos. En su propuesta Shiji, ella afirma que es en nuestros actos y en la lengua en que nombramos el mundo que hay posibilidades de establecer diálogos horizontales. Para esto, retoma el bilingüismo como una práctica urgente y necesaria. El retomar el bilingüismo como una práctica descolonizadora permitirá crear un nosotros de interlocutores y productores de conocimiento que puede posteriormente dialogar de igual a igual con otros focos de pensamiento y corrientes en la academia de nuestra región y del mundo. En este sentido, la visualidad debe ser entendida en términos amplios y críticos esencialmente para poder dialogar con aquellas formas de hacer sentido que han sido invisibilizadas en Abya-Yala. Las preguntas desde mi investigación fueron necesarias. ¿Qué aparece y qué no aparece en la historia del arte? ¿Quiénes aparecen, en dónde aparecen y cómo aparecen? La visibilidad es importante abarcarla desde una posición crítica, puesto que en el devenir actual de la práctica textil, los gobiernos con bandera de multiculturalidad y muchas empresas con la bandera de comercio justo visibilizan a las artesanas y a las mujeres indígenas desde lo exótico, lo cual sirve a una maquinaria discursiva que fortalece los mecanismos de extracción y explotación a otros niveles. Retomando a Lorena Capnán, agregaremos que el sistema del cual se sirve el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado hacen de la tierra lo mismo que de los cuerpos, y me atrevería a decir que actualmente en contextos precarizados en donde habitan comunidades indígenas, los textiles entran en el mismo circuito de explotación y apropiación cultural. De ahí que no podemos olvidar la relación con el cuerpo, territorio, tejido, y no olvidar que la construcción de la identidad indígena ha sido fundamentada a partir de un cuerpo expropiado, un cuerpo que hasta la fecha sigue en disputa. Con esto quiero decir que la visibilización siempre tiene consecuencias políticas. En el ámbito del mercado actual, esto se refleja de manera muy evidente. Tras el terrible accidente del derrumbamiento del edificio de Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh, donde murieron 1.133 trabajadoras de la industria textil, nace una ONG llamada Fashion Revolution, impulsada por Carrie Sommers. Esta ONG impulsaba una campaña que consistía en hacer una revolución, y cito, pacífica, exigiendo a la industria mejorar las condiciones de este sector, defendiendo los salarios justos, beneficios para las trabajadoras y que los procesos que rodean a la moda se vuelvan completamente transparentes. La estrategia consistía en hacerse una selfie con la ropa en cuestión al revés, enseñando la etiqueta y preguntando quién hizo mi ropa a la marca de procedencia. Esta campaña llega por distintos circuitos a México y es utilizada en contextos comerciales por empresas de diseño textil. En específico, retomo el caso de una tienda en donde se venden previamente diseñados y solamente elaborados por artesanas, es decir, se trata de una empresa que con la fachada de comercio justo va buscando obra barata de todo el país. Estos objetos que son vendidos en esta tienda son denominados, y cito, moda lenta, mística, étnica y orgánica. Así, el llamado empoderamiento que acompañaba las políticas de visibilidad y que muchas veces venía acompañado con lógicas asistencialistas que llegaban a las comunidades, muchas veces implicaba una sustitución de determinadas formas de intercambio y sustento, en donde el valor de esa producción se trasladaba por completo al ámbito económico y muchas veces no venía acompañada con otras formas de autonomía como la alimentaria o la autodeterminación política.
Esto deriva muchas veces en el extraccionismo con la fachada de comercio justo. Un año después aparecía esta portada en la revista Look de Guatemala en julio de 2017. La imagen habla por sí sola acerca del racismo en Guatemala y de las políticas de visibilidad que la acompañan. No solo muestra el lugar de la mujer indígena en el espacio público, sino de la precariedad con la que la mayoría de las mujeres indígenas deben vender sus productos. A diferencia de los locales de tiendas de diseño textil, que están colocados en lugares estratégicos para acceder al comercio, las mujeres indígenas deben hacer sus intercambios en la calle, en condiciones de persecución por parte de la policía y con el riesgo que se les confisque sus productos, dado que esta práctica de ambulantaje está prohibida en la Antigua. Al mismo tiempo, en Guatemala estaba en pleno auge el Movimiento Nacional de Tejedoras, que se conformó en una asamblea nacional con representantes de distintos pueblos mayas, impulsando la iniciativa 5247 que proponía reformas a temas específicos dentro de la ley, derecho de autor y derechos conexos, además de la ley de propiedad industrial respectivamente. La iniciativa, ante todo, exigía la protección de la propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas. A final de este año recibió dictamen favorable para las tejedoras por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas. Propuestas como esta, que están en abierta contraposición a lógicas capitalistas de uso y cambio de los textiles, son un ejemplo de prácticas otras que pueden ayudarnos a desarticular las formas encarnadas de opresión en nuestros cuerpos. Es interesante que la propuesta de las tejedoras guatemaltecas se planteara desde un inicio como propiedad colectiva, que además de poner en jaque el tema del autor individual de la producción material e intelectual del arte, pone de manifiesto la necesidad política de buscar otras formas de operar que no solo pasen por el sujeto individual. Es por eso que retomo la figura de los entramados de los sistemas de gobierno comunal indígena de los que habla Gladys Zul, y cito: tramas de hombres y mujeres que crean relaciones histórico-sociales que tienen cuerpo, fuerza y contenido en un espacio concreto. Las tramas actualizan estructuras de significación que han heredado para conservar, compartir, defender y recuperar los medios materiales para la reproducción de la vida humana y de los animales. Todo esto aglutinado en el territorio. Los entramados como categoría me servirán para posicionar la práctica textil como la metáfora de la construcción de la vida en común, dado que ambas tienen la capacidad de producir y controlar los medios concretos de la reproducción de la vida. A manera de conclusión de este primer acercamiento, me atrevo a decir que es necesario repensar lo coetáneo de lo indígena desde sus maneras distintas de significar, pensar en las especificidades de las estrategias de enunciación de cada uno de los sujetos históricos, nos lleva a hacer una crítica a cómo nos enfrentamos a los objetos y cómo preguntamos sobre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente ponencia titulada Entre trazos y rezos sobre la relevancia del cuerpo en la neomexicanidad en el Estado de México, por el doctor Carlos Olivier Toledo, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Bueno, pues, buena tarde. ¿O bien? No, ya es tarde. Ya, está. Les comento que decidí ceder unos minutos de mi presentación para poder hacer una pequeña ronda de pues una pregunta al final de la sesión para los ponentes, para que demos paso a la conferencia magistral. Ya vamos un poco retrasados, entonces voy a tener que replantear lo que tenía preparado, a ver más o menos cómo sale esto. Decidí colocar, si se puede bajar la luz, por favor, decidí colocar esa imagen. Quienes estén implicados un poco en los movimientos de la mexicanidad o en la mexicanidad sabrán que esa es una ofrenda. Hay 4 colores, los 4 colores simbolizan lo que para los nuevos practicantes de la mexicanidad suponen que son los 4 rumbos por los que se guía toda la vida, por los que se conforman también está conformado el cuerpo humano, y el centro, que es un tambor, un huehue. Suponen ellos que no es otra cosa el huehue más que la representación de los latidos del corazón.
Entonces me parecía que venía bien a colación de lo que estamos hablando, que es el cuerpo. Vamos a darle paso. Ah, no, yo no soy el que lo voy a dar. ¿No? ¿No? En lo que se arregla esto de la presentación, voy a comentarles que en un primer momento quisiera hacer algunos señalamientos. Tengo muy claro que, que estoy frente a la mayoría de estudiantes de psicología, entonces me parece necesario hacer algunas precisiones para ustedes. Primero, estamos en un tiempo en el que suponemos que, les han enseñado, más que suponemos, les han enseñado que el problema del cuerpo es un problema inscrito en las discusiones de orden clínico. Entonces los problemas generalmente, pues aquí hay toda una tendencia que se da por llamar como la psicología alternativa, que supone que, o que presenta las discusiones que muy probablemente dicen, algunos se surgen con el René Descartes, y que derivan en la fragmentación entre el cuerpo y la mente. Y yo lo que pienso es que es una discusión, digamos, que tiene que ir paralela a otro tipo de discusiones dirigidas al cuerpo, pero que no necesariamente estén inscritas en el campo de lo clínico. Que es, digamos, como lo que se ha encontrado en auge o de moda en la actualidad. Y justo lo que pienso es que el tema cuerpo lo tenemos que dirigir, como se ha dicho en algunas conferencias y ponencias, lo tenemos que dirigir al mundo de lo social, al mundo ordinario, porque de otro modo vamos a terminar creyendo que el abordaje del cuerpo en la consultoría es lo que nos puede dar, o lo que puede dar una suerte de transformación social, y yo lo que digo es que esa es una falacia. Eso es un triunfo de inicio, o más bien una apuesta de inicio perdida. O sea, si queremos generar una transformación o un cambio que pueda ser inscrito en el mundo de lo social, necesitamos pensar el cuerpo y dirigir el cuerpo a lo social. Me detengo ahí porque quiero presentarles otras cosas. Por eso he dirigido la mira ya desde hace tiempo a diversos grupos o diversas comunidades de orden religioso, el caso de los evangélicos, el caso de los grupos de la neomexicanidad y otros que están pendientes como los espiritualistas, espiritistas, taoístas, budistas, etc., para tratar de pensar cómo es que están generando sus propias prácticas en torno al cuerpo, ya dirigidas al cuerpo mismo y ya dirigidas a la contención o la intervención de orden psicológico. Bien, lo dejo en principio hasta ahí. Ahora, una cosa que es necesario aclarar es que yo puse como título, bueno, incorporé en el título el concepto de neomexicanidad, y les quiero decir que no sé qué diablos es eso de la neomexicanidad. Porque, digamos, uno piensa de inicio cuando ve a los danzantes o cuando ve a la gente que hace temazcales o cuando habla de los indígenas, como me da la impresión de pronto con cierta ingenuidad se hace, parece como si el indígena fuera uno. Yo digo, no es uno. O sea, les prometo que no es lo mismo hablar de las comunidades mayas que piensan en Cubnatcú, a los mexicayos de la Ciudad de México que hablan de Ometeo, o que incluso algunos más flexibles hablan de Ometeo como si hablaran de la Pachamama. Entonces hay una serie, digamos, hay una diversidad de comunidades que tienen apuestas distintas. Entre los mismos grupos de la mexicanidad se habla de los mexicayos y se habla de los concheros, y de pronto están los toltecayos, chichimecas y mexicayos. Y yo sigo sin entender qué es eso, porque cada grupo de pronto puede incorporar conceptos como el de Ometeo y al mismo tiempo hablar de alma y de espíritu, ¿no? Que son conceptos judio-cristianos. Entonces hay una diversidad que es necesario, me parece, ir trabajando. Pero por lo menos en términos generales, pues yo trato de pensar a estos grupos como la neomexicanidad. En principio, les comento que yo más bien he estado trabajando con grupos del Estado de México que más o menos coinciden en ciertas ideas,
Hace un año en este evento y en otros espacios he mencionado las prácticas del temazcal y las prácticas que han llegado de los grupos lakotas, que fueron las danzas del sol, que son prácticas que están muy en boga hoy en día. Hoy no quiero hacer eso, hoy quiero pensar en otro tipo de prácticas que me permiten pensar o reflexionar sobre cómo es que estas culturas que están siendo, o estas comunidades que en realidad están siendo aniquiladas, que ya desde hace mucho tiempo son marginadas, que yo digo son comunidades extranjeras en su propia tierra. O sea, ustedes no lo saben, pero muy probablemente cuando se van al centro y ven a los danzantes danzar, lo hacen porque previamente el gobierno les dio chance de ir a danzar. Si el gobierno dice no, entonces no hay espacio para danzas. Entonces a eso me refiero cuando digo son extranjeros en su propia tierra. O sea, pueden reconocerse como los herederos pues, de un sinfín de prácticas, de un sinfín de espacios, pero esos espacios no son de ellos. Hay que pedir y hay que gestionar como cualquier otro sujeto de la ciudad. Yo inicié con un epígrafe que dice: tú has querido negar mi existencia. Es un canto mazahua. Tú has querido negar mi existencia. Yo no niego la tuya, pero yo existo. Soy mazahua. Soy un sobreviviente de mis antepasados que me han heredado una cultura, una lengua, una forma de respetar a mis hermanos. Justo por eso voy a hablar ahora de los tatuajes y de los cantos que se hacen, los cantos que se hacen al interior del temazcal, porque me parece que es justo un modo en que podemos repensar cómo es que los sujetos están viviendo y reapropiándose de sus propios cuerpos, y cómo es que a través de los cantos, los actores o los sujetos se reinventan o se fabrican. El cuerpo en estos términos, pensado como fuera de la clínica, el cuerpo sería entendido, lo tendríamos que entender como un lienzo, ¿verdad? Como algo en el que puede ser inscrito algo que permanentemente, en el caso del tatuaje, va a ser forzado a siempre decir. Es decir, el tatuaje es un dibujo, una imagen que se hace en el cuerpo. El cuerpo naturalmente no está hecho para ese mensaje, y es justo el sujeto que en la reinvención o la fabricación del cuerpo se inscribe ese lenguaje por el que, de ahí hasta que él decida quitarse ese tatuaje, pues el cuerpo va a poder decir. Es decir, el cuerpo en esos términos va a poder hablar ahora sí. Pero aquí hay una cosa, a diferencia, me parece, de otros espacios donde se pueden presentar imágenes o dibujos o pinturas. El dibujo que se le hace al cuerpo es un dibujo que se simbiotiza o se hibrida con la memoria y la subjetividad del propio cuerpo. Y eso es lo que lo hace abismalmente incomprensible de pronto a ese tatuaje. Este es un tatuaje que se hizo una chica, que es la huella de un oso. Pues evidentemente, si ustedes van pensando pues, en las culturas prehispánicas, el oso no estaba presente. Justo esa es la intención de un tatuaje. Un tatuaje está sostenido por un imaginario y al mismo tiempo tiene la capacidad de desplegar nuevos imaginarios. Lo que decía Mikhail Bakhtin en su Estética de la Creación Verbal es que cuando un autor se enfrenta cuando un autor crea su obra, la obra va a tener un mensaje que no necesariamente va a ser conservado cuando se acerque el otro. ¿Quién es el otro? El que va a leer la obra, ya sea texto, ya sea pintura, ya sea lo que sea. Y justo esto es lo que pasa con un tatuaje. Hay un mensaje original, hay un mensaje que sostiene, o un imaginario que sostiene a ese dibujo, pero al mismo tiempo, desde el momento en que ese dibujo se hace o se presenta en el cuerpo, el dibujo va a representar un sinfín de cosas. Como tengo 5 minutos ya, voy a solamente mencionarles, les traía un montón de imágenes. Por ejemplo, este es un tatuaje que se hizo un chico. El colibrí, para las culturas
precolombinas es el único animal que puede enfrentar, o que es capaz, así de pequeñito, que es el único capaz de enfrentar o de colocarse frente a frente ante un águila. Puede volar hacia los 4 rumbos sin ningún problema, y es el único que puede volar incluso en reversa. Y entonces el colibrí lo pone claro este chico, porque el colibrí representa a Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli representa la voluntad. ¿Qué significa? Que entonces este tatuaje está sostenido por un imaginario que pertenece a la enciclopedia cultural de la mexicanidad, pero que al mismo tiempo el chico le da otro valor, el valor de la voluntad, que está vinculado más a su propio estilo de vida y a sus propias caídas y a sus propios fracasos. Es decir, ese mensaje que puede ser leído desde un lugar como un mensaje con contenido precolombino, para el chico representa un acto de voluntad diario y permanente para no caer ante sus propios vicios. Y así nos podemos encontrar un sinfín de tatuajes. El caso de la muerte, que es otro de los tatuajes más representados, el caso del Tlantecutli, o uno que es, con ese termino los tatuajes, que es un tatuaje que se hizo este chico sobre Quetzalcóatl. O sea, quien lo vea al inicio dirá, bueno, pues es la serpiente emplumada, pero para él no significa otra cosa más que el acto el devenir de la conciencia. Quetzalcóatl representa la conciencia. Si ustedes leen un poco su historia, saben que Quetzalcóatl un día flaqueó, dicen que tuvo relaciones sexuales, pues no se sabe bien, con su prima, con su hermana metafórica o con una mujer X. Se dio cuenta, en un estado de ebriedad, al darse cuenta, él decide acabar con su vida, y por ese acabar con su vida decide caminar por los distintos niveles del inframundo hasta que logra negociar con Tlantecutli la posibilidad de volver a nacer, pero como la estrella de la mañana, es decir, como el sol. Y entonces, claro, el mensaje de fondo lo que dice es necesario que seamos conscientes de nuestras miserias para poder volver a nacer, ¿sí? Eso es lo que refleja este tipo de tatuajes. Y entonces, cada tatuaje va teniendo sus propios significados, ¿sí? Ahora bien, la otra cosa que yo les quería presentar es lo relativo a los cantos. Escuchan, ¿no? Sí. Para que sepan más o menos. No es ese, es otro. Con eso creo, sí se escuchó, ¿verdad? Sí. No voy a decir que lo puse nada en balde. ¿Sí se escuchó? Sí. Ok. Ese es un canto que se hace, bueno, ahí en específico este chico lo hizo afuera o poco antes, no, poco después de una sesión de ayahuasca. Entonces, pero este canto también se puede hacer adentro de un temazcal, y hay muchos cantos adentro del temazcal. Entonces, evidentemente el canto no tiene otra intención más que la posibilidad, bueno, múltiples posibilidades, desde aquellas que suponen la liberación del sujeto, el enfrentamiento con la muerte, la reconciliación con la muerte, la petición al gran espíritu o a Ometeo, es decir, hay, digamos, como, yo no lo puedo hacer ahora, es mucho para tan poco tiempo, pero la realidad es que si uno va clasificando los cantos, uno se va a dar cuenta que hay temáticas sobre las que los cantos van dirigidas. En este caso yo, pues brevemente, porque son muchos cantos los que se hacen en las sesiones de temazcal o las danzas, etc. Yo seleccioné algunos que nos permitan comprender cuál es la relación del cuerpo, pues, con el imaginario de la mexicanidad. Entonces,
pues este es un primer canto que supone o que nos interpela a la idea de que el cuerpo es algo, y eso que es no es otra cosa más que naturaleza, y a la naturaleza de volver. Entonces yo soy los 4 elementos que habitan en mi cuerpo, soy el agua, el fuego, la tierra y el viento. Me voy a ir un poco más rápido. La tierra mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento, fuego mi espíritu. O por ejemplo que interpela ya más, digamos, a otro tipo de intención. En tu mente hay un misterio y en tu corazón hay fuego. Poco a poco va apagándose por escasez de valor. En tu sangre, Atlashinoli, el Atlashinoli es el agua o el té que se le pone a las piedras calientes al temazcal. Entonces, bueno, no es el agua, es lo que surge como producto de la fusión entre el calor y el agua. Y eso, dicen ellos, es la medicina que cura, eso es el Atlashinoli. Y entonces, en tu aliento, la palabra que escucha Ometeo desde este corazón que habla. Todos venimos de la tierra y a ella volveremos, somos como una gota de agua fluyendo hacia la mar. En el centro de tu pecho vi un colibrí. El colibrí, pues recordarán ustedes, es la voluntad. Un ave nos llevará al Creador. Esta es una canción interesante porque no pertenece a la mexicanidad, pero está siendo integrada a las prácticas de la mexicanidad. Esta es una canción que proviene más bien de las tierras del sur, en donde el Xamaicuna, Callarí, no es otra cosa que la invocación a los espíritus que la gente del Aymara piensa están en las plantas medicinales. Entonces, bueno, se interpela el Xamaicuna y bueno, lo que supone es que la medicina va a curar el cuerpo, la mente, el habla, el alma y el espíritu. Y bueno, nos encontramos una serie de cantos, incluso los cantos que estos últimos que están dirigidos a la muerte. La muerte es como la nube, la muerte es como la flor, es como la mariposa, es solamente volar. Y aunque no hace una referencia directa al cuerpo, sí hay una concepción del cuerpo. Es decir, si la muerte es como dormir, dormir y despertar, entonces significa que nosotros no solamente somos cuerpo, a diferencia de lo que decía Arturo Rico, que decía que somos cuerpo. Y entonces, claro, desde aquí la lógica es no solo somos cuerpo, el cuerpo se acaba. Pero hay algo más que trasciende, por eso es el despertar, porque el cuerpo se acaba, el cuerpo muere, pero en realidad va más allá nuestra vida que un simple cuerpo. Entonces, para finalizar, un minuto no más, les diría que estos son ejercicios, los cantos, el temazcal, las danzas, los tatuajes, son ejercicios que estas comunidades que están siendo marginadas utilizan pues, con la intención de reinventarse, con la intención de recobrar una memoria, reconocer una memoria, fabricar su propio cuerpo y fabricar sus estilos de vida con la intención de no extinguirse. Así que pues yo la dejo hasta ahí. Gracias. Mi pregunta es para el profesor Carlos. Me quedó la inquietud de saber si esta cuestión de recuperar una especie de noción prehispánica, este pensamiento de la trascendencia, de la unidad de la materia del cuerpo con lo natural, si bien es propio de una cosmovisión prehispánica, este fenómeno del que nos habla también puede asociarse a lo que actualmente también se ha denominado lo New Age, por ejemplo, ¿no? Las personas que tratan de construir una identidad retomando ese pasado antiguo. No me quedó muy claro si se está usted refiriendo a las comunidades marginadas propiamente indígenas que tratan de recuperar sus saberes ancestrales o a estos grupos nuevos más propios de los ámbitos urbanos y que tienen, ¿cómo decirlo?, la posibilidad de acceder a estos lugares, de viajar, por ejemplo, de moverse en diferentes lugares, más asociados al multiculturalismo, pero que tratan de retomar esto. ¿A cuál de los dos se referiría? Y la otra pregunta sería para Ariadna, que de hecho creo que están muy cercanas las temáticas. También cuando en un ámbito urbano se trata de retomar la vestimenta, por ejemplo, de los pueblos indígenas, o otro tipo de adornos, ¿no? Como los collares, en fin, todo esto, ¿no sería esto también una forma en la que simplemente entra este tipo de objetos en una dinámica no quiero usar el término, pero como una forma de conquista del otro, en la que el que consume estas mercancías
está de cierto modo arriba de los que los producen, porque son los que tienen el acceso para comprarlos, vaya. Entonces, ¿cuál sería la postura que podría tener una comunidad ante este fenómeno de la apropiación de otro? La apropiación sería yo creo una fuerte comunidad. Esas serían mis preguntas. Pues está buena tu pregunta. Quién sabe si la logre responder, pero está. Sí estoy pensando en un principio en estas comunidades más urbanas, que a mí a veces de pronto me da la impresión, muchos de los que llegan a integrarse a estos grupos son personas que no tienen sentido de pertenencia, que se sienten más bien sueltos, que encuentran allí, digamos, un anclaje. Pero la realidad es que no puedes agotar ahí la respuesta. Por ejemplo, en el caso de Ocuilan, ya hacia Chana, antes de llegar a Chana, se lleva a cabo una danza del sol, que es de las más antiguas, con gente que es oriunda del país, es gente oriunda. Y está viviendo también este proceso de hibridación con la cultura, su cultura, con respecto a los grupos indoamericanos, las culturas lakotas, por ejemplo. Y de pronto, cuando tú vas a sus danzas del sol, ves un ojo de Dios, Huichol, y ves por otro lado los atrapasueños, ¿no? Que son artesanías lakotas. Y de pronto te encuentras con anuncios en náhuatl, y de pronto en los cantos se hacen canciones como las del sur, que pues están sostenidas por otro imaginario. Entonces me da la impresión, y lo digo con esta cautela, me da la impresión que este recurso es un recurso a veces necesario para no terminar extinto. Aunque también hay comunidades indígenas, me estaba comentando un amigo, que son estas comunidades, los wixárikas, que dicen, yo no quiero tener contacto con los de allá, entonces se quedan en sus comunidades. ¿Y quién sabe qué va a pasar? No sé, pero sí hay comunidades que no les interesa tener este intercambio. Hay otras comunidades que lo están teniendo, y hay estos nuevos grupos que sin duda pertenecen al movimiento del New Age. Por ejemplo, pienso en el caso de Ometeo, ¿no? O sea, en los temazcales del Estado de México, Ometeo es, digamos, a quien se invoca. Y tú te vas a leer los códices y Ometeo no figura. Quien figura es Temazcaltosi, es la diosa del amor. Luego la diosa del temazcal es la salud. Entonces, claro, Temazcaltosi quedó fuera y ahora se invoca a Ometeo. Pero eso es producto de todo un movimiento de la nueva era, que además justo las culturas indoamericanas llegaron en la década de los 70 aquí al país y se las apropiaron de la mexicanidad, diciendo ahora que eso es mexicanidad. Por eso yo digo, no entiendo bien qué es la mexicanidad o la neomexicanidad, porque de pronto te puedes encontrar un grupo que dice, eso de la danza del sol no es de la mexicanidad, y otros dicen, sí, es nuestro, y las ofrendas las ponen con los colores de los grupos lakotas, no de los grupos de la precolombina. Entonces es muy complejo, realmente el tema es muy complejo, muy rico, pero sí nos llevaría tiempo discutirlo y aclararlo. De inicio digo, en principio me refiero a las culturas urbanas, ¿no? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Creo que la pregunta es como la pregunta del millón en mi tesis, o sea, como en mi proyecto de investigación, porque justo en un principio yo pensé que estos objetos justo son objetos en disputa, o sea, son objetos contradictorios y adquieren, digamos, significaciones distintas dependiendo en los contextos y cuerpos que se inserten, ¿no? Como para esto yo la verdad es que lo he resuelto metodológicamente de 3 maneras. La primera es que me gusta retomar el concepto de metodologías desde adentro de Gladys Sul. Yo soy una descendiente de mujeres indígenas, yo ya nací en la ciudad, pero digamos que o sea, mi mamá habla zapoteco, por eso me refería a que yo era hija del proyecto del mestizaje, en donde se deslengua a todas estas comunidades, porque yo ya no aprendí zapoteco, aunque lo estoy aprendiendo y ya lo entiendo y ya lo hablo más o menos bien. Yo, digamos, nací
justo con esta idea de que no tienes que aprender zapoteco porque pues tienes que aprender español para estudiar, para trabajar, para lo que quieras, ¿no? Otra es que también pienso que somos sujetos, o sea, somos sujetos de estructuras de poder, pero también somos sujetos agentes, o sea, también podemos apropiarnos de estas herramientas y, digamos, devolverlas al mundo. En ese sentido es que también justo, o sea, no es tan fácil decir como, bueno, compro una artesanía y si vivo en la ciudad pues estoy haciendo cosas horribles. O sea, es todavía más complejo que eso, ¿no? O sea, porque si tú les vas y les preguntas a las artesanas, ellas viven de eso, pues claro que quieren que les compres cosas, ¿no? Y claro que mejor si se venden en la ciudad al triple que lo venderían ellas en sus comunidades, ¿no? Entonces, justo por eso pensar a estos objetos y a estos cuerpos en contradicción siempre, o sea, como sujetos de estructuras de poder, pero sujetos agentes también. Entonces, como en la segunda manera en que lo he resuelto, la metodología desde adentro, que es como hablar desde mí misma, o sea, desde mi experiencia como digamos, no sé si decirlo mestizo, porque como apela a un proyecto de nación muy específico, pero sí como justo en contradicción siempre. Por un lado, como tengo toda esta herencia indígena, pero por otro lado nací en la ciudad, o sea, como tengo acceso a la educación superior, etcétera, etcétera, y entonces todo lo que implica como en un cuerpo. Por eso al principio de mi ponencia justo planteaba esta cuestión de los cuerpos en disputa y también las artesanías un poco como objetos en disputa, aunque yo me niego a llamarles artesanías porque justo se insertan dentro del relato de lo exótico de la nación mexicana, ¿no? Entonces como que bueno, esa es una pregunta, o sea, como súper productiva para mi investigación y es la que me ha dirigido un poco, o sea, no te la podría resolver así como si es bueno o si es malo esto o lo otro, desde afuera o desde adentro o desde dónde, porque yo no diría estoy completamente afuera, pero tampoco estoy completamente adentro, ¿no? Entonces, como que es un poco buscar herramientas metodológicas para no resolver, pero evidenciar estas contradicciones que son bien productivas. Gracias. Yo soy biólogo, pero estoy estudiando una lengua originaria que podemos usar. A lo mejor nuestro problema, las limitantes, es que tratamos de estudiar algo que es a partir de la lengua que ha sido y esa puede ser una gran limitante. Si no comprendemos las comunidades originarias a partir de su propia lengua, a lo mejor podría ser por ahí la más cierta. En una lengua originaria Sí, por eso justo lo primero del proyecto del bilingüismo, no sé si estabas en esa parte donde Silvia Rivera justo habla de gestos descolonizadores y el bilingüismo, y no hablo como hablar español y inglés o español y francés porque son justo lenguas coloniales, digamos, en este territorio en específico, sino justo irse a lenguas que dan cuenta de otros universos y las estructuras mismas dan cuenta de todo eso. Sí, claro, podemos. Bueno, pues les agradecemos a las ponentes. Gracias por su presentación, que ha sido muy interesante.